Hola, es un gusto saludarlos. Esta ocasión quería hablar de un tema muy distinto al usual y tiene que ver con la composición de canciones, en específico la parte lírica, ¿verdad? En específico la parte lírica de estas canciones. Una misión, una tarea que me ha tocado a mí en algunas canciones de la banda a la cual pertenezco. Y bueno, en esta ocasión quería hacerme un recorte, hacerme una autocrítica, en parte para aprendizaje, para recordarlo a futuro para otras canciones y para no caer en esos tropos que tal vez he caído en estas primeras canciones que hemos trabajado juntos. Bien, voy a hacer una pequeña lectura del verso. Voy a tratar de hacer la diferencia en el verso escrito cuando se escribió la canción y voy a hacer la explicación de que ya al momento de cantarla, muy probablemente esos versos que parecían más variados terminaron cayendo en una rima demasiado repetitiva. Bueno, voy a traer tres canciones. Una se llama Amor y Demencia, la otra se llama Reina de Hielo y la otra se llama Comenzar. Voy a hacer la lectura y vamos a ir hablando un poquito de esto. Antes que nada, de la composición es muy, bueno, a mí me sirve, ¿verdad? Saber cuál, y esto voy a ponerlo en práctica en las siguientes canciones porque realmente he estado reflexionando sobre ello. Tiene que ver con el tamaño o con el tempo del riff, ¿verdad? Si el riff me da para muchas letras, me da para muchas sílabas en un verso, o para versos largos, para versos cortos, ¿verdad? Y la otra es el tamaño de estos versos tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Me di cuenta también que en estas canciones compuestas había a veces un error en cuanto a que el primer verso podía ser una o dos palabras, pero en el segundo verso, aunque rimara, aunque tuviera cierta coherencia, habían muchas más sílabas, por decirlo, un verso de 5 sílabas y el segundo verso le podía meter 9, 10 sílabas, ¿verdad? Y aunque pegar en el tiempo, intentaré, o he intentado en otras canciones, darle un poquito más de coherencia a esos tamaños, ¿verdad? Que el ensamblaje sea a nivel de tiempo y también de espacio, de tamaño, mucho más coherente. Bien, eso, las rimas, la intención también de este recordatorio futuro del Rodrigo futuro y otras personas que estén qué sé yo, intentando iniciar con eso la composición, que yo soy un neófito, o sea, yo realmente eso lo hago como esto es lo más básico de lo básico que puede encontrarse, pero yo quiero asegurarlo, no quiero que se me olvide. Tiene que ver con la fuerza de las rimas, es decir, que las rimas no sean tan repetitivas, ¿verdad? Sí, usualmente tienen cierto nivel de repetición, por ejemplo, en un verso, en una estrofa de 4 versos, que es lo clásico, una de las cosas más clásicas, el primer verso y el segundo pueden concatenar, el primero y el tercero, el primero y el cuarto, y el segundo y el tercero pueden diferenciarse o tener algún tipo de guiño o tener una rima. Bueno, hay varias formas de conjugar esta rima, ¿verdad? En la escritura. Sin embargo, lo ideal es que haya cierto juego en la rima, es decir, que haya terminaciones en varios tipos de vocales, ¿verdad? La uno y la 3 en vocal A, la 2 y la 4 en vocal E, y en la segunda estrofa intentar de cambiar el, la rima, es decir, la terminación, la vocal con la que termina la estrofa o cada verso. Esa es lo que he intentado. También está la posibilidad de un verso libre, ¿verdad? De un verso libre que también es interesante y puede, depende de nuestro uso del lenguaje, nuestra creatividad, pegar en una estrofa y hacer una canción. Al menos mi intención inicial es que, y este video, que quizás es para neófito y para mí yo neófito, que sigo siéndolo, poco versado en este tema, tiene que ver con variar la rima, es decir, que la vocal final en la elaboración de estrofas, de versos, varíe a lo largo de una canción, ¿verdad? No empezar toda la canción y terminar la rima con A, con O, con I, toda la canción, pocas variaciones, sino que darle versatilidad. Y bien, sobre eso, que no sean también rimas tan agudas, ¿verdad? Es decir, que terminen con el acento en la última sílaba, como cartón, hormigón, es decir, no darles que sea un poquito más fino, más elegante, más natural, que se deslice. En ese sentido, hay muchas recomendaciones en el hecho de
terminar las rimas, independientemente de la vocal con la que termines, con palabras llanas o paroxítonas, es decir, aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Es decir, no en la última sílaba como las graves, perdón, como las agudas, sino en las llanas o graves, perdón, que sería en la penúltima. Bien, ya dicho eso, voy a hacer una pequeña lectura, ya se me va a estar alargando esto. Este se llama Amor y Demencia. A nivel escrito, yo creo que a nivel escrito, otra cosa, que en las rimas y en la composición, muchas veces la primera terminación, la primera vocal con la que terminas, te jala, ¿verdad? Te jala a llevar y a seguir la rima en esa dirección. Entonces es muy interesante salir de ese círculo. Muy probablemente te fluya en esa dirección, ¿verdad? Pero eso le quita versatilidad. Y aquí cometí creo que ese error, aunque a mí me gustó mucho cantarlo y la sigo cantando con mucho agrado, pero luego de varias repeticiones, de varios ensayos, de algunos toques, conciertos, me di cuenta que efectivamente estaba redundando en una sola terminación, una sola vocal en la rima, ¿verdad? Bueno, va aquí la letra. Dice, patria mía, tierra santa, zona de guerra. Si los árboles hablaran, me harían llorar. Tus dolores, tus angustias, tu historia violenta, la manía de este pueblo de siempre dañar. Bueno, todas las rimas, excepto pueblo, que es por ahí un mini verso corto, terminan en A, ¿verdad? Eso lo hace repetitivo. Y al momento era natural en la su composición, pero al momento, ya luego de varias repeticiones, de varias cantadas, me di cuenta, bueno, esto esto puede ser un poquito cansino, ¿verdad? Entonces, tratar de cambiar ese chip, tratar de darle versatilidad a la rima, al acento, a, la, a las terminaciones, ¿verdad? La forma de conjugar la terminación de la rima. Voy a la siguiente. En esta tuve varios inconvenientes porque al momento de la escritura, esta se llama Reina de Hielo, al momento de la escritura, en la estructura escrita, me pareció bien, ya había tomado un poquito en cuenta la cuestión esa de terminar en solo, en una sola sílaba, en una sola vocal, y al nivel de escritura creo que me funcionó. Sin embargo, no tomé en cuenta la prolongación del riff, la prolongación del ritmo, y me tocó, y al momento de cantarla, unir dos versos. Y resulta que en la unión de dos versos, ahí terminé cayendo un tipo de rima bastante homogénea, ¿verdad? O sea, por así decirlo, en una situación bastante similar a la anterior, que ya conscientemente no quería caer, pero el momento de cantarla terminé cayendo. Sin embargo, lo voy a tratar de leer. Bueno, no quiero aprender a vivir sin ti. ¿Qué será de mí si ya no te veo? Al parecer en esa primera, que para mí era una estrofa, pero que al momento de la canción se traslada en dos versos, en esa estrofa aparentemente escrita, termino con E, con I y con O, bueno, un diptongo EO, pero parecía mucho más variado, básicamente utilizando cuatro vocales en cuatro versos. Sin embargo, ya al momento de cantarlo en la estrofa, fueron solamente dos versos que terminaban en I y en O, ¿verdad? Pero a partir de ahí, sigo, eres un fantasma, recorres mi cuerpo, ha pasado el tiempo y no te supero. Casi todo sigue terminando en O. Es decir, volví a caer por ahí en esa, no sé si vicio, o en eso que quería evitar, que era la repetición en estas, en esa, en la vocal O, en una vocal demasiado homogénea o demasiado repetitiva. La ventaja, si se puede decir, es que de manera fortuita muchas de estas palabras no eran agudas, pero tal vez por eso el traslape o el paso al siguiente verso es un poquito liviano, pero eso también hay de intentarlo, de caer en palabras graves o llanas, para que no sea tan pesado y la terminación del verso no sea como demasiado contundente y te cueste arrancar el siguiente verso. Y por último, para que no se me olvide, que creo que aquí está un poquito... Aquí hay otro tipo de cuestión que intentaré superar. Tiene que ver con la canción Comenzar, de las primeras que compuse, pero que fortuitamente, al menos a nivel estructural y a nivel de rima, me gusta bastante más. Es un poquito más prosa, más verso libre, pero también tiene ciertos guiños a la rima. La leo, dice, atrapado, pues me han condenado a cruzar una línea fronteriza de un país extraño e indiferente. Y no tengo a dónde ir,
ya sin fuerza. Bueno, trata por ahí de un tema de movilización forzada, de migración, etcétera. Pero, bueno, básicamente las terminaciones son O, A, E, I. O sea, básicamente en un verso, perdón, en una estrofa, utilizo cuatro de cinco vocales y me pareció mucho más versátil, aún sin quererlo, ¿no? Había por ahí un poquito de diferencia entre el uso de palabras, porque parecía que un verso era una sola palabra, que la podía alargar o jugar con ella, y el segundo verso era un poquito más largo, pero creo que en esta canción quedó un poquito mejor el juego, su, su encaje dentro de la estructura musical, ¿verdad? Así que bueno, eso también, si ustedes están haciendo canciones, si ustedes están creando, tal vez les sirve un poco este video. Cuidado con la rima, de serlos un poquito más versátiles. Hay cinco vocales, tampoco es que nos vamos a salir mucho de esa estructura, es casi imposible. Pero pues hay que hacerlo un poquito más variada, si se puede, y sería lo ideal, ¿verdad? Como repito, si empezás una letra o un tipo de verso con una letra, suele jalarte para ahí, así que de tener mucho cuidado de poner ciertos parones, ¿verdad? De hacer una revisión, de intentar utilizar sinónimos, si es infranqueable cambiar la letra, o bueno, cambiar la idea, si es procedente también, y que la canción tenga mucha más melodía o tenga mayor encaje, se mueva mejor entre las líneas musicales de la canción que estás creando. Y nada, de eso a este asunto. Saludos.